Todo está apuntando hacia él, Vaff, el personaje misterioso de la llamada de Vegapunk en Egghead, el hombre de las cicatrices de fuego, la llegada de Kid al majestuoso árbol de la isla de los gigantes, el camino hacia el último Poneglyph, el ejército revolucionario, Jaguar D. Saul. Todos los frentes están juntando, la marina está por mover sus piezas, pero Garp empieza la ofensiva para rescatar a Kobe y las cosas con Barba Negra se van a poner calientes. Kizaru tiene un plan maestro en mente. Él está seguro que el escape de Vegapunk no va a ser tan fácil, y la razón es porque hay un traidor en Egghead. Hay un momento en el arco de Egghead que me puso a pensar en lo mucho que hemos visto crecer a Monkey D. Luffy. Después de haber sido completamente aplastado, Rob Lucci se levanta y no solo está convencido de que puede evitar que los sombreros de paja escapen con Vegapunk de la isla, sino que se atreve a decir que no puede aceptar que Luffy sea considerado como un yonko. Esta es una escena fascinante, pues representa no solo la voz de Rob Lucci, sino la de muchos fans en la comunidad que no están convencidos con el nuevo poder de Luffy, que no les gusta que un personaje que actúa tan infantil, tan bobamente, pueda ser puesto al mismo nivel que bestias como Kaido o Big Mom, personajes que a simple vista te intimidan cuando los ves. Para Rob Lucci, Sombrero de Paja tendría que actuar y verse como ellos, tendría que dejar de ser ese tonto para empezar a actuar como un verdadero rompeortos protagonista de una historia. Pero afortunadamente One Piece no es ese tipo de historia. Luffy no es ese tipo de personaje. Llevamos años viendo y leyendo el desarrollo de personaje de Monkey D. Luffy, y aunque algunos se atrevan a declarar que Luffy no evoluciona, sí que lo hace. No en la manera en la que ellos les gustaría ver, pues Luffy nunca va a ser ese Kaido, nunca va a ser esa Big Mom. Si hay que comparar a Luffy con alguien, tiene que ser con Shanks. Fuerte, sí. Intimidante, por supuesto. Pero sigue siendo un hombre sencillo capaz de reírse, capaz de tomarse las cosas a la ligera. Ese es Luffy, un hombre que nunca va a traicionar su verdadera naturaleza. Ahora, con la demostración del poder de Luffy en Egghead, Rob Lucci simplemente no puede aceptar esa realidad. Ver a un tipo actuar tan caricaturescamente, ser considerado un emperador, no le cabe en la cabeza, pero la realidad es que Rob Lucci nunca tuvo ni siquiera una oportunidad de hacerle frente a Luffy, y esto naturalmente lo confunde, lo deja en estado de negación. No solo a él, sino también a una gran parte de la comunidad. Ya no estamos acostumbrados a que Luffy sea el favorito en las peleas, que no sea el underdog que necesita pelear 4 veces contra el mismo rival para finalmente ganarle. Ya no estamos acostumbrados a eso, pero antes así era One Piece. Durante los últimos 15 años, Oda se encargó de escribir a Luffy como eso, como el que siempre las tenía de perder. Argumentan que si ya sabemos que Luffy es más fuerte que sus rivales, entonces ¿cuál es la tensión? ¿Dónde se genera esta tensión? Pero no olvidemos que One Piece es una historia que algunos han seguido por más de 20 años. Es increíblemente fácil olvidar el pasado. En los inicios de One Piece, la dinámica era exactamente así. En los inicios del viaje de Luffy en el East Blue, todos sabíamos que Luffy era más fuerte que todos sus rivales, y aún así fue increíble. La tensión no provenía de preocuparnos si Luffy podía o no podía derrotar al villano en turno, no. Era la historia misma lo que nos mantenía enganchados con la serie. Lo entretenido era ver cómo nosotros sabíamos que Luffy era más fuerte, pero sus rivales no lo sabían. Álvida, por ejemplo, no representó ningún tipo de peligro. Luffy la derrotó de un solo golpe. En Orange Town no se necesitó de mucho para que Luffy derrotara a Buggy. De hecho, lo hizo casi riéndose en esa pelea con patada en los gumaros, que fue una broma. Luego en la Villa Syrup, todo el drama y la tensión se resolvieron fácilmente porque Luffy era mucho más fuerte que el Capitán Kuro. Nunca lo dudamos, nunca Oda nos hizo pensar que Luffy era quien las llevaba de perder. One Piece era un shonen que más que hacerte que te preocuparas por el protagonista, más bien te hacía esperar con ansias el momento de a ver cuándo Luffy le iba a dar su merecido al villano en turno. Sin problemas, fácil. Por supuesto que todo esto cambió con la llegada a Lockdown. La aparición de Smoker significó un antes y un después en cómo Oda trataba a Luffy. Ya no era el favorito, ya no podía vencer a sus enemigos, no podía ni siquiera tocarlos. Y esto se intensificó aún más en la Grand Line. Pero sigamos comparando al actual Luffy Yonko con el Luffy del East Blue. En el Baratie, con Don Krieg pasó exactamente lo mismo. Este señor se vendía como el pirata más fuerte del East Blue, pero Luffy siempre la tuvo bien clara. Nosotros siempre la tuvimos bien clara. Era solo cuestión de esperar porque sabíamos que el nivel de combate de Luffy era superior.
Fue hasta la isla de Nami que Luffy se topó con el hombre más peligroso del East Blue, Arlong. Un Gyojin que ya de por sí nos decía la historia que nacen siendo 10 veces más fuerte que un humano. Pero incluso con eso, ¿recuerdan el inicio de esa batalla? Luffy llegó a preguntar quién era Arlong y sin ningún problema le soltó tremendo puñetazo que lo mandó a volar. Un contraste gigantesco al primer encuentro que tuvo con Kaido, por ejemplo, que incluso con el Gear Fourth, usando haki de observación avanzado, utilizando todos sus recursos disponibles, Luffy con todos sus puñetazos no fue capaz de mover a Kaido ni un centímetro. Y esta había sido la dinámica durante los últimos 15 años. A excepción de Jody Jones en la isla Gyojin y Caesar Clown en Pong Hazard, Luffy era claramente más débil que todos sus contrincantes. Esta fue la nueva dinámica de One Piece durante todo el Grand Line, Paradise y Nuevo Mundo. Luffy siempre siendo inferior a sus contrincantes. Con Crocodile en Alabasta la cosa empezó sin siquiera poderlo tocar, como les decía. Tuvieron que pasar varios rounds para que finalmente, con milagros y mucho esfuerzo, Luffy pudiera derrotarlo. Skypiea fue un caso único, pues la máxima ventaja de Enel quedó completamente anulada por la fruta de Luffy, y una vez estando parejos, pues Luffy demostró tener mucho más carácter que Enel. En Enies Lobby, la pelea contra Rob Lucci fue posiblemente la más demandante para Luffy, una pelea que tuvo que haber perdido si no hubiese sido por su enorme fuerza de voluntad y el apoyo moral de sus amigos. Una pelea en la que ya sin fuerzas, ya prácticamente derrotado, Luffy se volvió a levantar para regalarnos el Gomu Gomu no Gatling, una verdadera joya en la historia de cualquier obra de ficción. Ya después, Marineford no fue sino la cumbre de esta nueva forma de escribir de Oda. Luffy siempre tiene las de perder. Aquí vimos a un Luffy muy valiente, pero que objetivamente no era rival para ninguno de los grandes poderes de la marina. Y aún así, gracias a su habilidad de hacerse amigo de todos, logró impedir la ejecución pública de Ace. Una verdadera proeza, un ejemplo de lo que es la determinación, incluso cuando eres infinitamente inferior a tus rivales. Luego tenemos a Dressrosa, la increíble batalla contra Doflamingo, acaso la pelea más pareja que tuvo Luffy en el Nuevo Mundo, en donde vimos el grandioso Gear Fourth con el que de una vez por todas derrotó al Shichibukai. Con Big Mom ni se diga. Si en un momento de la historia esta dinámica de Luffy siendo el underdog está más clara que nunca, fue allí en Whole Cake. Es que pelear contra ella ni siquiera estaba dentro de los planes originales. Y así finalmente llegamos a Kaido, la cumbre de esta línea argumental a la que Oda nos acostumbró desde la llegada a la Grand Line. Luffy siendo el underdog, Luffy perdiendo una y otra vez, ejerciendo milagros para poder derrotar a sus rivales infinitamente superiores. Bueno, pues todo esto podría estar a punto de cambiar. Oda podría estar regresándonos a la esencia original de One Piece, la dinámica del East Blue, en donde la tensión no provenía en saber si Luffy sí o no iba a derrotar a sus enemigos, en la que no hacían falta 2, 3, 4, 5 rounds contra un mismo contrincante para poder milagrosamente derrotarlo. No. Con este nuevo Luffy Yonko y los poderes de su fruta y el Gear Fifth, nos podemos volver a sentir como nos sentíamos cuando veíamos el East Blue, esos tiempos de oro de One Piece en que la aventura y los sueños eran lo más importante. Y si me preguntan a mí, yo creo que esto es un poema, una carta de amor de Eiichiro Oda, un guiño a todos los que han venido disfrutando de One Piece durante 2 décadas. Continuando. Antes de analizar lo que está pasando en Egghead, quién es el personaje misterioso, quién podría ser el traidor que desactivó el sistema de seguridad del laboratorio, la pelea de Zoro contra Kaku y por supuesto la fantástica aparición de Monkey D. Garp, hablemos de Kuma y de por qué fue a estamparse en la Red Line. Hasta la fecha no conocemos de un caso en que los poderes de la fruta de Kuma hayan hecho a alguien viajar de una mitad de la Grand Line a la otra. O sea, no hay casos de Kuma enviando a alguien que estaba en el Paradise a atravesar la Red Line que divide al mundo y así llegar al Nuevo Mundo. No. La primera vez que lo vimos usar este poder fue contra Perona en Thriller Bark. Su destino fue la isla Kuraigana, en donde está el castillo de Mihawk. Bueno, pues esta isla está, como Thriller Bark, en la primera mitad del Grand Line, en el Paradise. Lo mismo pasó en Shabodi, en donde Kuma mandó a los sombreros de paja a distintos lugares del mundo, pero ninguno de ellos al otro lado de la Red Line, ninguno al Nuevo Mundo. Luffy fue enviado a Amazon Lilith a 7 días en barco del viejo Marineford.
Zoro fue enviado también a la isla de Mihawk, Usopp a la isla de las plantas Bon Archipiélago, Sanji al reino Okama de Kamabaka, Franky al antiguo laboratorio de Vegapunk en Karakuri, Brook a la isla de los brazos largos Namakura. Todas estas islas se encuentran en el Paradise, la primera mitad del Grand Line. No sabemos si la fruta de Kuma puede atravesar la Red Line, lo más seguro es que no, por como lo vimos estrellarse en el Red Port, pero está confirmadísimo que su fruta sí puede atravesar el Calm Belt. Pues a Chopper lo mandó afuera de la Grand Line, al South Blue, a la isla de los nativos expertos en medicina, Torino. A Robin la mandó a Tequila Wolf, el lugar en donde el gobierno hace que los prisioneros construyan un puente enorme. Eso está en el East Blue. Lo de Nami es un caso especial, pues Kuma la envió a Watheria, una isla del cielo que está justo arriba de Shabodi. Digo que es un caso especial porque si esta isla del cielo se ubica tan alto como las otras islas del cielo, por ejemplo Skypia, entonces eso significa que estamos hablando de una altura de 10.000 metros sobre el nivel del mar. Como sabemos que la Red Line mide también 10.000 metros de altura, entonces esto teóricamente significaría que Kuma puede al menos hacer que alguien vuele hasta Marilloa. Desafortunadamente no encontré información oficial que nos diga a qué altura está Watheria. Así que con los datos que tenemos, podemos decir que Kuma no es capaz de hacer volar a alguien por encima de la Red Line. Pero de eso a responder la pregunta de a dónde iba Kuma, es otra cosa. Pensemos en estos dos escenarios. Escenario 1. Kuma sí se dirigía a Egghead, pero como su fruta no le permite cruzar la Red Line, pues se estrelló en el Red Port. Es por eso que inmediatamente se levantó y miró hacia arriba, porque su siguiente acción va a ser escalar la Red Line, un guiño espectacular al robot de hace 200 años que escaló hasta Marilloa. Una vez que Kuma está en la cima, va a volver a transportarse, pero ahora sí a Egghead. ¿Le va a alcanzar el tiempo ya que los sombreros de paja están por salir? ¿Quién sabe? Recordemos que esta técnica de Kuma te hace volar por 1, 2 o 3 días dependiendo de la distancia, pero también los tiempos en One Piece no necesariamente tienen que estar pasando simultáneamente. Puede ser que la escena de Kuma saliendo de la isla Okama y volando por los cielos esté temporalmente atrás que todo lo que está pasando actualmente en Egghead. Así tenemos que Kuma queriendo llegar a Egghead es la primera opción. Pero hay otra posibilidad, una más siniestra, más triste, pero que tiene que ver con la revelación del personaje misterioso que ha venido escondiéndose del gobierno en Egghead. Escenario 2. Kuma, mejor dicho, el cuerpo de Kuma escapó del ejército revolucionario para volver a Marilloa. Es decir, esto sería una muestra cruel de cómo verdaderamente el cuerpo de Kuma no es más que un robot. Que nada de la conciencia o alma de Kuma están almacenados en ese cuerpo de androide, que una vez rescatado de Marilloa, el único comando que tiene es regresar a los dragones celestiales. Esto me da escalofríos, porque es una muestra fría, cruel de lo que es la esclavitud. Después de todo, la revelación del robot gigante que escaló hasta Marilloa pasó exactamente en el mismo capítulo en que Kuma escapó del ejército revolucionario. ¡Qué manera de escribir, Oda! Estamos hablando del capítulo 1067, que por cierto se llama Punk Records. Precisamente en donde se nos reveló también que Vegapunk tiene la capacidad de almacenar memorias, conciencias. ¿Será que las pistas nos están indicando que la conciencia de Kuma está almacenada en Egghead? ¿Que Kuma es el personaje misterioso al que Vegapunk llamó para pedirle ayuda? Esto sería impresionante. No nos confundamos, aquí hay dos frentes. Por una parte está el cuerpo original de Kuma que por alguna razón empezó a actuar raro y escapó con urgencia de los revolucionarios. Y por otra parte está el personaje misterioso que ha venido escondiéndose del gobierno en Egghead. Los Punk nos confirman que este personaje se encuentra dentro de la isla y que no ha sido visto por el gobierno en mucho tiempo, por lo que automáticamente tenemos que descartar que sea Smoker, Kizaru, Dragón, Sabo y personajes por el estilo, pues todos ellos han estado en la escena mundial y pública. En un momento también vamos a hablar de la posibilidad de que sea el Nakama de Goldie Roger, el que por 100ª vez es añorado por la comunidad, Scooper Gavan. Bien, el personaje misterioso en Egghead y el cuerpo de Kuma son frentes diferentes, pero estos podrían estar conectados. Existe la posibilidad de que la persona que Vegapunk llamó para pedirle ayuda sea la conciencia de Kuma en otro cuerpo.
Kuma sería tan fuerte como para encargarse del CP0. No olvidemos cómo en Shabody pudo meterse sin problemas en medio de la pelea de Rayleigh contra Kizaru, lo que al menos habla de su increíble velocidad. Y lo que explica por qué Vegapunk confía tanto en que puede encargarse del CP0. Y es que esto le daría otro nivel más de significancia a la emblemática escena de Kuma vs Zoro en Post-Thriller Bark. Recordemos lo que pasó ese día. Kuma estaba a punto de acabar con Luffy, pero Zoro se interpuso en su camino. Sin ninguna duda se paró enfrente del infinitamente superior Bartolomeo Kuma para sacrificar su vida, para sacrificar sus sueños, para salvar a su capitán. Kuma entendió la voluntad de Zoro, respetó su determinación y si quieren saber lo que pasó, pues búsquenle en otro lado, porque aquí no pasó nada. Bueno, esta fue casi la presentación oficial de Kuma, un hombre que fue profundamente conmovido por el sacrificio de Zoro. Y la pregunta es, ¿por qué esta escena lo conmovió tanto? ¿Por qué ese día recordó con nostalgia a Dragón, satisfecho de que el hijo de su capitán tuviera tan buenos amigos dispuestos a sacrificarlo todos por sus sueños? La respuesta podría ser simplemente porque Kuma, al igual que Zoro, hizo lo mismo. Kuma se sacrificó por el sueño de Dragon. Kuma sacrificó su propio cuerpo y vida por el bien de un plan maestro del ejército revolucionario que va a ayudar a traer el amanecer al mundo. Y no porque Dragon se lo haya pedido, al igual que Luffy nunca le habría pedido a Zoro hacer lo mismo. Todo lo contrario. Dragon y Luffy hubiesen hecho lo imposible para detenerlos, pero Luffy ese día estaba inconsciente cuando Zoro hizo lo que hizo. Lo mismo podría haber pasado con Dragon y Kuma. Esa podría ser la razón por la que Vegapunk no puede regresar a Kuma a la normalidad, porque hay una promesa, hay algo extremadamente importante en juego: la voluntad de Kuma de liberar al mundo. ¿Cómo va a reaccionar Juller y Bonnie a todo esto? ¿En verdad este personaje misterioso en Egghead es la conciencia de Kuma en otro cuerpo? Decídanlo por ustedes mismos y justifíquenlo en los comentarios. Porque la otra opción es el añorado Scooper Gavan, que compite directamente con Barba Negra en cantidad de veces que han sido aclamados en teorías de la comunidad, que sí iban a aparecer en Whole Cake, en Wano y básicamente en cualquier arco que pase. Pero fuera de bromas, las pistas para pensar que es Scooper Gavan están justificadas. Bueno, más o menos. La de ser un personaje que viene escondiéndose del gobierno mundial, por ahí va la cosa. Podría ser que Scooper sea el aliado misterioso, pero lo dudo bastante, pues los otros nakamas de Roger no se esconden del gobierno: Crocus, Rayleigh, Shanks, etc. No sé si lo dicen de broma o no, pero en los comentarios hay un montón de personas sugiriendo a este ex miembro de los piratas de Roger. Sea lo que sea, todo puede suceder aquí. Tampoco nos podemos olvidar de Jaguar D. Saul. Él, más que nadie, cumple con los requisitos para ser este personaje misterioso. Ya se confirmó que ha estado escondiéndose del gobierno y tal vez puede estar en la isla. Si es que no está en Elbaf y es el hombre de las quemaduras que tiene información sobre el último Rod Poneglyph. No hay mucho que decir, es una buena opción. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién desactivó el sistema de seguridad de Egghead? Lilith le preguntó a Pitágoras si había alguien en el centro de control. Casi podemos estar seguros que el CP0 no tuvo nada que ver en esto. Por lo que esto nos huele a dos cosas: traición o destino. Ya tiene rato que Lilith viene actuando sospechosamente. Quería entregar a los sombreros de paja, quería pelear contra el CP0. Fue la primera en preguntar sobre el centro de control. Y ahora misteriosamente el sistema de seguridad se apagó cuando ella quería salir a pelear. Pero quién sabe. Que el traidor se ha expuesto tan obviamente me hace dudar de que realmente sea ella. No, generalmente en las novelas de misterio, la respuesta más obvia suele no ser la correcta, sino todo lo contrario. ¿Quién es el que menos podría ser? ¿Quién es el que parece estar más del lado del Vegapunk original? Shaka comienza a dar un discurso y explica lo que debe ser la prioridad de los satélites. De todos los Punk, podría decirse que él es el más Vegapunk, incluso más que el original. Es él quien hizo la llamada con Dragon por Denden Mushi, no Estela. Es él quien parece tener el control de la situación, no este viejillo loco. Podría ser que Shaka, después de su discurso de priorizar la vida del original y que todos los satélites son desechables y bla 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 bla, ¿podría ser él el traidor? ¿Acaso el traidor es el primero de los Punk? Y piénsenlo, tal vez sea Shaka la razón por la que Kizaru está tan seguro que el escape de Egghead no va a salir como ellos lo tienen planeado. Esto sería un giro argumental impresionante.
O quién sabe, el traidor podría ser cualquiera de los Punk y el efecto sería el mismo. Y si este es el caso, entonces dudo muchísimo que los 7 terminen subiéndose al Sony para escapar de Egghead. Simplemente no me imagino teniendo a 7 invitados en el barco. Imagínense qué locura de dinámicas. Aquí estamos por presenciar un drama grueso y al final solo uno de los Vegapunk va a terminar escapando con los Mugiwaras. Aunque también existe la posibilidad de que el traidor sea alguien fuera de los Punk, o que incluso no se trate de un traidor, sino que sea un científico de la isla o algún investigador que no se enteró de nada y piensa que el CP0 son los buenos y que los sombreros de paja tienen secuestrado a los Punk en el laboratorio y por eso fueron hasta el centro de control a desactivar los láseres para que el CP0 pudiese entrar. Suena lógico, pero no explicaría por qué Pitágoras dijo que no había nadie en el centro de control. Otra opción podría ser Kizaru. Me explico. Kizaru se habría adelantado llegando antes que toda la marina Egghead y con sus poderes de luz se habría infiltrado dentro del laboratorio evadiendo los láseres, llegando hasta el centro de control para desactivar todo. Y luego de cumplir su misión pues simplemente salió de la habitación en su forma luz. Esto explicaría la ausencia de gente en ese cuarto. Otra opción más descabellada y sin argumentos casi sería pensar que el personaje misterioso es un doble alfil, que aunque todos piensen que este personaje a quien Vegapunk llamó es el Salvador, pues al final termine siendo él quien ayudó al CP0, pero esto es muy improbable. La última opción que no hay que menospreciar es que, como dijo Rob Lucci, se trate de mala suerte, que haya sido el destino lo que hizo que los láseres se apagasen. Y esto, aunque pueda parecer ahora algo bueno para el gobierno, este tipo de eventos suelen terminar jugando en favor de los sombreros de paja. ¿Ustedes con cuál se quedan? Opción 1. El traidor es uno de los Punks. Opción 2. Fue uno de los habitantes de la isla. Opción 3. Fue Kizaru. Opción 4. Fue el personaje misterioso. Opción 5. Fue el destino. Justifiquen su respuesta en los comentarios. Cuesta trabajo dimensionar el verdadero tamaño de las islas en One Piece. Cuando llegaron a Egghead, los Mugiwaras fueron interceptados por Lilith y luego el Vegaforce 01 se los llevó volando con todo y Sony, ¿verdad? Ya dentro de Egghead, Zoro y Brook se quedaron a cuidar el barco en este lugar, dentro del huevo. O sea, el Sony no estaba en el puerto al que llegó el CP0 fuera de la ciudad, sino que estaba dentro de los confines del laboratorio. Esto fue lo que descubrió el CP0 cuando llegaron hasta la cima. Pitágoras le dice a Chaka que ahora que el sistema de seguridad se desactivó, pues lo más seguro es que el CP0 trate de destruir el barco de los sombreros de paja, al igual que lo hicieron con todos los otros barcos del puerto fuera de la ciudad, para así exterminar cualquier ruta de escape. Rob Lucci da la orden y Kaku se precipita a patear con un corte aéreo al Sony, pero no señor, Zoro se despierta justo a tiempo. Quién sabe si por intuición o por un increíble haki de observación, Zoro desenvaina su katana en el momento exacto para parar el ataque de Kaku. Esto se parece muchísimo a cómo Barba Blanca siempre estaba atento a cualquier ataque. Era intocable para Ace cuando éste estaba tratando de asesinarlo. No podía hacerle nada, incluso cuando estaba dormido. Esto habla demasiado bien del verdadero poder de Roronoa Zoro, que de un solo bostezo ya hizo temblar a Kaku. ¿Podría ser que Kaku también tenga su fruta despertada? ¿Quién sabe? Vamos a tener que esperar para verlo, pero por ahora lo único que sé es que ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Lo que me recuerda a Monkey D. Garp. El héroe de la marina va por la cabeza de Barba Negra. No está dispuesto a cometer el mismo error de sentarse a esperar a ver qué pasa. Ya lo vivió con Ace y vimos cuánto sufrió en Marineford. Garp ha llegado al G14 para recoger a Helmeppo. La misión del rescate de Koby está por comenzar y para Helmeppo no pudo haber sido más reconfortante, pues la última vez que lo vimos estaba prácticamente rogándole a los otros marines utilizar el poder de los serafines para rescatar a Koby, lo que sea, cualquier medio para ir por su amigo. Claramente vimos cómo este rescate no es ninguna prioridad para la marina, pero el vicealmirante Garp piensa todo lo contrario y sin órdenes, sin permiso, empieza la ofensiva contra un Yonko hacia Hachinosu. ¡Qué emocionante! Pero, a la vez, esto no huele a nada bueno. Esto me trae un recuerdo amargo. Esto podría significar la muerte de Monkey D. Garp a manos de la última persona en este mundo que debería dañar más a la familia de Luffy, Marshall D. Teach.
Siento mucha ansiedad y vamos a tener que estar con el alma en un hilo por las siguientes semanas porque no habrá capítulos. Pero Garp yendo precipitadamente por Barba Negra es el escenario perfecto para que algo salga mal. No olvidemos que Garp tiene 78 años. Es prácticamente de la misma edad que Rayleigh, quien nos confirmó claramente que en una pelea entre él y Barba Negra, sinceramente no sabría qué podría pasar. Estamos hablando de Rayleigh, el Rey Oscuro mano derecha de Gol D. Roger. Es verdad que Garp medía fuerzas con Roger y no con Rayleigh, y que lo más seguro es que el Rey Oscuro fuera más débil que estos dos. Pero de todas maneras, tienen 78 años. No son los 39 años de Kaido, incluso no son los 68 de Big Mom, pero Garp no es ningún tonto. Nosotros y él sabemos que es suicida ir a por Barba Negra así nada más, sin plan. Pero la razón que lo mueve es ese sentimiento de no querer ver a otro hijo morir. Lo que pasó en Marineford fue un antes y un después para Monkey D. Garp. Él considera a sus pupilos Koby y Helmeppo como si fueran sus propios nietos, y la experiencia traumática de ver morir a Ace sin haber podido hacer nada es seguramente lo que lo está impulsando a ir por Barba Negra. Esto se parece mucho a lo que pasó con Barba Blanca. Edward Newgate tenía 72 años cuando fue a rescatar a Ace. Viejo, enfermo, malherido, pero con una voluntad enorme de rescatar a su hijo, con la determinación de saber que eso le costaría la vida. Garp, por su parte, siendo más viejo, es verdad que se encuentra en mejores condiciones físicas. Es por eso que sí o sí Barba Negra se va a llevar la paliza de su vida. En algún momento de la pelea va a sentir la furia de los puños de perro del héroe de la marina. Quién sabe, capaz si hasta le arranca una pata o una mano para hacerlo ver aún más pirata, pero al final esto no va a terminar bien para Monkey D. Garp. Y eso me deja con los nervios de punta. ¿Qué va a pasar? No lo sé, tú dime. Ahora hablemos de Elbaf. Es impresionante ver cómo todos los caminos, todos los frentes están apuntando a Elbaf. Kid ha llegado a los mares de la isla de los gigantes y lo que vimos fue otra perspectiva del misterioso diseño de esta isla. Durante años, esta ha sido la imagen más representativa de Elbaf, una isla montañosa con una cosa gigante en el centro de ella. Esta imagen fue más detallada cuando vimos el flashback de Big Mom con Madre Carmel. En ese maravilloso capítulo 866 del manga en que poco a poco se nos fue revelando el diseño de la isla de los gigantes. Aquí en Elbaf, la tierra de los gigantes, decía el cuadro del narrador mientras mostraba una imagen más amplia de la isla. Ella actuó como diplomática para acercar a los humanos con sus parientes, los gigantes. Bueno, pues ahora volvemos a ver esta isla entre la niebla. Y hoy más que nunca estamos ansiosos de saber qué secretos esconde la tierra de los gigantes, qué papel va a jugar el hombre de la cicatriz de fuego, porque es a él a quien Kid y Law estaban buscando. Es este personaje misterioso el poseedor de la última pista para llegar al último Rod Poneglyph. Y según lo que vimos en Egghead, seguramente se trate de Jaguar D. Saul. Ahora nos queda preguntarnos, ¿es posible que los sombreros de paja también lleguen a Elbaf después de haber tomado el camino por Egghead? Es que no estoy seguro si esté en su ruta de navegación, pero llevamos años esperando que Usopp por fin llegue al país de los gigantes, y aunque la suerte haya mandado a Kid a Elbaf, pero a Luffy a Egghead, el destino tiene que dirigirnos a la isla de los gigantes, una aventura tan esperada y posiblemente el lugar en donde se va a dar la batalla campal que se ha venido anunciando para este año nuevo. One Piece comienza el año 2023 con el turbo bien puesto y Nordy Blue les desea a todos ustedes que se les cumplan sus sueños. ¡Feliz año nuevo! Todo con medida. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas. Todo puede suceder aquí en Nordy Blue. Miren allá donde el sol brilla tanto que no saben a dónde mirar los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban, el ahogado más hermoso del mundo. Gabriel García Márquez.